Escuela de Fontainebleau. Gabriel de Estrés y su hermana, hacia 1595. Musée du Louvre, París. Óleo sobre tablero de roble, 96 por 125 centímetros. La Escuela de Fontainebleau recibe su nombre del castillo del bosque de Fontainebleau, en las afueras de París. Francisco I, 1494-1547, fue el monarca que ordenó la construcción de ese castillo estilo Renacimiento, diseñado por 3 arquitectos franceses. Cuando estuvo terminado, el rey importó obras de arte de Flandes y de Italia para su decoración e invitó a trabajar allí a artistas tales como Leonardo da Vinci y Benvenuto Cellini. De esta manera revivió el arte decorativo francés e instigó lo que puede describirse como el arte francés manierista, puesto que los artistas que fueron a Francia eran seguidores de Rafael y de Miguel Ángel. Los decorados son estilizados, clásicos, de tema alegórico y extremadamente elegantes, al gusto francés. Hubo 2 periodos en la escuela de Fontainebleau. El primero, 1530-1590, fue italiano de origen y sus principales artistas fueron Il Rosso y Primaticcio, quienes se encargaron sucesivamente de la decoración, eficazmente ayudados por Niccolò de Abate, también adscriptos de la corte en aquella época. Hubo los retratistas flamencos Jean y Francis Clouet, padre e hijo. Entre ambos pintaron retratos cortesanos de 4 reyes franceses y de los nobles y las damas de la corte. Francis Clouet es notable también por sus exquisitos dibujos. El segundo periodo de la escuela de Fontainebleau empezó bajo Enrique IV en 1590 y es mucho más francés y frío en cuanto a estilo. Caron, Dubois y Debriel se cuentan entre los artistas franceses que destacaron en ese periodo. Su influencia se extendió incluso hasta la obra de Poussin en el siglo XVII. Gabriel de Estrés, que falleció en 1599 a la edad de 26 años, fue amante de Enrique IV y madre de 2 de sus hijos. Su retrato es típico de la escuela de Fontainebleau, que reintrodujo el desnudo en la pintura. Pese a estarse bañando, no está sola y lleva sus joyas en combinación de sencillez clásica y de elegancia cortesana, adecuada al escenario. El cuadro no lleva firma ni fecha, pero puede asegurarse que pertenece al segundo periodo de la escuela de Fontainebleau, gracias a lo que sabemos sobre la vida del personaje y al delicado estilo francés de la composición, la pincelada y el color. Caravaggio, Bacco, hacia 1590, Galería Uffizi, Florencia. Óleo sobre tela, 95 por 84 centímetros. Caravaggio nació en 1573 en un pueblo próximo a Milán. Su verdadero nombre era Michelangelo Merisi, pero adoptó el de Caravaggio por su lugar de nacimiento. En 1584 inició un aprendizaje de 4 años con Simone Petezzano, alumno de Tiziano. En 1590 y siguientes trabajó para el cardenal del Monte y ejecutó 3 escenas de la vida de San Mateo para la iglesia francesa de Roma. Sus incesantes conflictos con el clero, fue acusado de indecoroso y sus numerosas peleas con la policía culminaron en 1606 en una reyerta en la que apuñaló a su oponente en un duelo. Para eludir a la policía, huyó a Nápoles. En 1607 se trasladó a Malta. Allí fue bien recibido, nombrado caballero y realizó cierto número de cuadros importantes. Después de ser encarcelado por atacar a una autoridad, escapó a Sicilia y pasó los 2 años siguientes huyendo de los agentes de Malta, yendo de Siracusa a Messina, después a Palermo y más tarde a Nápoles, donde fue seriamente herido y dejado por muerto. Murió pobre y desamparado en Porto de Ercole en 1609. Al dar una intensidad dramática a escenas tomadas de la vida cotidiana de su época, Caravaggio se convirtió en fundador del naturalismo en el arte, contrastando en sus cuadros las sombras exageradas y las luces muy vivas. Consiguió efectos originales y llamativos que ejercieron gran influencia sobre 2 extraordinarios artistas de la generación siguiente, Velázquez y Rembrandt. Pionero de la pintura barroca, Caravaggio utilizó profundas sombras envolventes, tenebroso, y empleó los sistemas del chiaroscuro y sfumato. Sus temas, basados en escenas tan vulgares como una partida de naipes, tenían un atractivo especial para los no eruditos. Bacco, pintado en Roma en la década de 1590, es una obra relativamente temprana, realizada con su estilo muy distinto de sus obras posteriores más famosas.
Esta pintura está relativamente libre de contrastes de luz y de sombra, y en ella se emplean contornos precisos y efectos lineales para sugerir la redondez de las formas. Hasta llegar al siglo XIX y a Ingres, no volvemos a encontrar en la pintura europea esta precisa sensibilidad de líneas. Se supone que Bacco es el propio Caravaggio joven, posando ante un espejo. Rubens, El juicio de París, 1635-1636. National Gallery, Londres. Óleo sobre madera, 144 por 190 centímetros. Peter Paul Rubens nació en Siegen en 1577. A los 21 años se convirtió en maestro del gremio de San Lucas, en Amberes, y residió en Italia desde 1600 al 1608, copiando las obras de artistas italianos del Renacimiento tan famosos como Miguel Ángel y Tiziano. Después de su regreso a Flandes, Rubens fue nombrado pintor de la corte del archiduque Albert y de la familia y de la infanta Isabela. Ese mismo año, 1609, se casó con Isabella Brand. Durante los 12 años siguientes realizó una serie de importantes cuadros en Amberes, incluido el Descendimiento de la Cruz y la Adoración de los Magos. De 1622 al 25 visitó París en relación con la serie de cuadros sobre la vida de María de Medici para el Palacio de Luxemburgo y recibió el encargo del ciclo de la vida de Enrique IV para el mismo palacio. En 1626 murió la primera esposa de Rubens y a la edad de 53 años se casó con Hélène Froment, de 17 años, modelo de muchos de sus cuadros. Durante todos los años de su actividad artística hasta su muerte en 1640, Rubens llevó una vida fastuosa como aristócrata y embajador, próspero, acaudalado y felizmente casado. El juicio de París repite en forma más sencilla un cuadro más pequeño y antiguo sobre el mismo tema que ahora está en el Museo de Dresde. París, el pastor, guarda sus rebaños en el monte Himeto, cuando Marte lleva ante él a 3 mujeres para que juzgue. Pintado durante los últimos 10 años de la vida de Rubens, esta obra es un compendio de sus postreras y más grandes cualidades, el magistral dominio de los elementos barrocos, la composición tan natural y abierta que solo nos damos cuenta de la exuberancia de las formas femeninas y de los pálidos colores de su carne, y el aspecto terciopelado y alegre luz y color de todo el cuadro. La pincelada es soberbia, la pintura está aplicada en tapas transparentes que le confieren una calidad vibrátil. Este no es un paisaje primaveral, sino uno de sabor otoñal, bañado por una luz dorada. La sensación es de madurez, menos voluptuosa que en las primeras obras de Rubens, pero más intensa y sincera, llena de vitalidad y de gozo de vivir. Jordaens, 3 músicos ambulantes, Museo del Prado, Madrid. Óleo sobre tela, 49 por 64 centímetros. El pintor flamenco Jacob Jordaens nació en 1593 en Amberes. Fue alumno de Adam van Noort, maestro de Rubens, y permaneció con él cuando todos los demás estudiantes le abandonaron. En 1618 Jordaens se casó con la hija de van Noort. Este mismo año Jordaens fue admitido en el gremio de San Lucas como acuarelista, pese al hecho de que la mayor parte de sus trabajos lo realizaba con óleos. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos flamencos, Jordaens nunca estudió en Italia. Aunque nunca fue alumno de Rubens, la obra del gran maestro influyó mucho en él y estuvo asociado con él mismo en varios proyectos. En una ocasión, Rubens le encargó una serie de cartones para tapices destinados al rey de España. Entre las mejores obras de Jordaens está la serie de pinturas murales en el palacio de la viuda de Frederick Henry de Orange, Statuder de Holanda. Jordaens tuvo un gran taller y muchos alumnos que lo ayudaban, y después de la muerte de Rubens fue considerado el pintor más grande de su época. Tuvo mucho éxito y llegó a ser muy rico, construyéndose incluso una gran mansión en Amberes que llenó de obras de arte. Pintor extremadamente prolífico, Jordaens vivió hasta una edad muy madura. En sus últimos años su obra empeoró considerablemente y es probable que se viera afectado de senilidad antes de su muerte, en 1678, a la edad de 85 años. Jordaens fue un pintor mucho más vulgar que Rubens y pintó otro tipo de temas para un público de clase distinta. A menudo su obra parece exagerar características tan flamencas como la sensualidad, el humor grosero y el físico robusto.
Pintaba a plena luz y utilizó eficazmente un cálido resplandor dorado que iluminaba los rostros saludables de sus hombres y mujeres. Sus colores resultan frecuentemente ásperos, pero son adecuados para sus pinturas costumbristas de campesinos y de tipos de la clase baja. Tres músicos ambulantes es un ejemplo de surrealismo barroco. Los tres jóvenes tocan bajo lo que podría ser la luz de un reflector. Sus rostros son vulgares y sensuales, y las pinceladas que los hacen así son gruesas y rápidas, mientras que el color es brillante, con fuertes contrastes. Jordaens ha captado con gran precisión sus diversas expresiones de placer, disgusto y concentración. Al mismo tiempo, transmite la impresión definida de que la música que les acompaña dista de tener ritmo. Van Dyck, Carlos I, rey de Inglaterra, hacia 1635, Museo del Louvre, París. Óleo sobre tela, 272 por 212 centímetros. Antonius Van Dyck nació en Amberes en 1599. Fue un auténtico prodigio y antes de cumplir los 19 años se convirtió en miembro con plenos derechos del gremio de pintores de Amberes. A los 20 años era el principal ayudante del gran maestro flamenco Rubens, quien ejerció la primera y más profunda influencia sobre la obra de Van Dyck. Aunque éste pintó muchos cuadros de temas religiosos e históricos, su reputación descansa en su prodigiosa capacidad como retratista. En 1620 pasó varios meses en Inglaterra por invitación de Carlos I. Al año siguiente se desplazó a Italia y permaneció allí durante 4 años. En ese periodo estudió constantemente a los maestros italianos y fue desarrollando su propio estilo, y, sorprendentemente, su prolongada estancia en Génova debía causar un efecto permanente sobre la escuela genovesa de pintura. En 1632 fue llamado a Inglaterra por el rey e inmediatamente se convirtió en el principal pintor de la corte. Su reputación no tenía igual y sus cuadros eran muy solicitados. Su condición social mejoró proporcionalmente y la conducta de su vida personal se volvió angustiosamente irregular. De hecho, su matrimonio en 1639 se calcula que le fue impuesto por sus amigos íntimos a fin de evitar cualquier deterioro ulterior en su manera de vivir. Durante el último periodo de su vida en Inglaterra pintó no menos de 350 retratos, entre ellos muchos de la familia real. El estilo de Van Dyck fue formado esencialmente por su maestro Rubens. Sin embargo, durante su larga estancia en Italia fue profundamente influido por los maestros de la escuela veneciana, en especial Tiziano y el Tintoretto. Van Dyck desarrolló un estilo de retrato que combinaba el parecido exacto con el modelo con una armoniosa composición de todos los elementos del cuadro. El gusto aristocrático de su época exigía un alto grado de refinamiento. Van Dyck aplicó su rico sentido del color, aprendido de los pintores venecianos, a los hombres y mujeres de moda entre la aristocracia inglesa. Su indumentaria es lujosa y sus proporciones son exageradas proporcionalmente. La obra de Van Dyck creó casi por su exclusiva cuenta una tradición de retratos aristocráticos que en Inglaterra habría de durar hasta finales del siglo XVIII. El retrato de Carlos I, rey de Inglaterra, es el más famoso de los cuadros que Van Dyck realizará del rey. Vemos a este con traje corriente, casi descuidado, cuando acaba de apearse de su caballo, después de una cacería. El rico escenario, el noble que sujeta el caballo e incluso el follaje en primer término parecen participar en una vida de movimiento. Solo el rey está inmóvil. Pese a su traje sencillo, percibimos su gracia, su majestuosidad, su elegancia instintiva y su gran orgullo. Su categoría queda establecida no por su ropaje, sino por su pose. A juzgar por este hermoso cuadro, Van Dyck era muy capaz de captar el aire de un rey.